Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora le presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Le damos la bienvenida y un hombre que ha estado siempre por el bien común. Amén. Bienvenido, Pablo. Buen día. Que en el día de hoy no viene en su calidad de defensor del pueblo, sino de autor de su obra. De su obra por el bien común. Así es, mírela ahí. Y déjanos empezar por lo básico, Pablo. ¿Cómo tú has sacado tiempo con la complejidad de las funciones como defensor del pueblo para poder concluir una obra de esta dimensión? No, y la pasión que tú sabes que le pongo. Primero darle los buenos días y las gracias totalmente. Y a ti, Laura, en términos personal, no solamente por la amistad, sino por el detalle de haber sido la maestra de ceremonia, Al contrario, el favor que te pedí. 841 páginas. Bueno, y el prólogo tú tienes Y que... no de cualquier cosa. Y el prólogo tú tienes que reconocer la dimensión que la tiene dimensión, del magistrado Subero Isa. El prólogo creo que no podía haber un dominicano con las características desde el punto de vista moral, intelectual y profesional como el magistrado Subero Isa para ponerle un sello que se entendiera justamente que es un ciudadano dominicano que está planteando lo que pudiera generar un diálogo más profundo en la sociedad dominicana, que es lo que queremos con esto. Pablo, lo que nos gustaría es conocer, cuando usted lo lee, dice, por el bien común, ese título, dice, hacia un estilo de bienestar. Un estado. Para, bienestar para todos. Me gustaría, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo 841 páginas? Lo que decía Laura, ¿de qué tiempo, a qué hora? ¿De qué se trata? Te ha impactado. Mira, y viniendo de ti, Alberto, tú sabes que la sociedad dominicana, José Francisco Peña Gómez lo impactó mucho cuando planteaba justamente la socialdemocracia. En el caso particular mío, yo me formé bajo esa concepción y mi vocación en cuanto a la parte académica siempre ha sido marcado justamente por lo social. No solamente desde el punto de vista de las maestrías que he podido tener en administración, en economía, en cooperación, las formaciones académicas en la parte de jurídica, en la parte de psicología, pero el doctorado es en gobierno, política pública y sociedad. Eso me permite tener una aproximación más allá del simple hecho de la vocación del discurso de Peña Gómez en ese momento. Y vivir la realidad en España me permitió ver, por ejemplo, los pactos de la Moncloa terminan siendo la consagración de una idea de un país a futuro. Y eso me motivó a rescatar una tesis doctoral y poderla actualizar a la realidad de la República Dominicana. Indiscutiblemente las madrugadas son los momentos y los viajes donde yo he podido dedicarle el tiempo para actualizar esta información. Nosotros lo que tratamos de enfocar, y digo nosotros porque es un sentido práctico de nunca utilizar primera persona, pero como autor indiscutiblemente tiene que caer. Hay unos ejes esenciales de la socialdemocracia que son los puntos que tienen que generar una unión o una cohabitación en República Dominicana pensándonos a largo plazo, que es la educación, que es una crisis continua que tenemos, la salud, si queremos tener una estabilidad, el empleo digno, y allá afuera sé que está Pepe Abreu, que estaba hablando con él, la parte del transporte y la parte de la vivienda. El libro está hecho en 5 claves o en 5 partes, que incluso tiene un análisis histórico de todas las ejecuciones de gobierno, tanto ejecutivo como legislativo, del 1930 a la fecha, donde no solamente yo veo la parte histórica, sino la parte desde el punto de vista de economía política, desde el punto de vista de sus acciones y los contextos nacionales e internacionales, para entonces caer en un análisis de cada una de estas políticas públicas y proponer con análisis internacional, experiencias de éxito, más opciones locales que se han dado, cómo pudiéramos generar ese diálogo que se tiene que dar. Existen realidades que han cambiado. Por ejemplo, la Constitución 2010 crea el Consejo Económico y Social. Nosotros tenemos espacios que antes no existían, porque en algún momento se tuvieron que dar pactos nacionales para poder hacer efectivo un Consejo Nacional de la Magistratura, que la primera vez que se habla de eso es en el discurso de toma de posesión de Jorge Blanco. Pero asimismo se han creado escenarios donde la ley de seguridad social, en vez de un plan básico de salud, lo que tiene un catálogo básico de salud, que fue en el 2007 que se hizo un acuerdo. Esa diferencia conceptual ha traído muchos de los problemas que tenemos ahora mismo de gobernabilidad y de calidad del servicio del ciudadano.
Pero de igual manera, la misma ley plantea una revisión a los 20 años que no se ha hecho, y cuando vemos las pensiones para el 2030, sabemos que va a haber una crisis social en República Dominicana porque los ingresos de las pensiones no van a ser suficientes. Entonces vamos a esperar que pase eso. Por eso este ciclo 2025-2027 es ideal, porque no es electoral. Poner esta obra en este momento implica que muchos dominicanos que sabemos que tenemos que unirnos, pero también tenemos que decir, sin partidarismo, sin elementos políticos, que estamos cometiendo errores al no asumir este crecimiento económico con una justicia social, porque por eso utilizo la economía social de mercado para poder analizar cómo poder generar empleos de calidad, porque el salario es la única manera de romper esa dependencia del asistencialismo, que es otra de las críticas que hago justamente en el libro, porque ahí entra otro elemento. Si vamos a tener un Estado, tiene que ser acorde a la realidad. No puede ser el elefante tan grande que arrope 150.000, 200.000 empleos que debieran estar en el sector privado. Por eso la dinámica tiene que ser del sector privado para poder absorber ese Estado que debiera ser más funcional, más regulador, y al mismo tiempo crear espacios que sean más pensando en el futuro. Por eso hago el análisis del contexto. ¿Y están las condiciones para que se pueda dar este diálogo en este momento? Porque ciertamente tenemos el Consejo Económico y Social constitucionalizado desde el 2010. Sin embargo, en términos prácticos, durante esta gestión, se ha avanzado muy poco allí, tanto a nivel de propuestas como a nivel de dinámica de diálogo. La oposición está desarticulada, con poco espacio de ponerse de acuerdo con el gobierno. ¿De dónde se puede tomar este diálogo para que realmente se puedan llegar a algunos acuerdos? Mira, ahí entran los ciudadanos responsables. Yo creo que tú tienes figuras en la sociedad dominicana que no necesitan cargos para ser respetados por su magistratura moral. Tú tienes un Milton Ray Guevara, tú tienes un Emanuel Esquia Guerrero, tú tienes un Jorge Subero Isa, que son figuras que pueden entrar al CES y jugar un rol particular, pero también pueden motivar a que el liderazgo político puedan confiar. Creo que el presidente de la República y creo que el Partido Revolucionario Moderno tienen una mayoría en el Congreso de la República que viabilizan y pueden proponer realmente que se den escenarios realmente de reformas estructurales. Y te pongo un ejemplo del tema de justicia y el tema de seguridad, que es la primera variable cuando tú ves las encuestas. ¿Cómo tener seguridad si tú ahora mismo tienes un código penal desfasado y un código procesal penal también en un proceso ahora mismo de limbo luego de la sentencia del Tribunal Constitucional? Tú tienes una nueva legislatura que empieza el 27 de febrero. Por lo tanto, tú puedes hacer un pacto para que el Código Procesal Penal y el Código Penal sean aprobados justamente con una mayoría cualificada como existe. Pero tú tienes que llevar a que el liderazgo político entienda que ese tema de la seguridad es esencial y no puede ser politizado. Como ese está el tema de la educación. Tenemos una ley del 97, General de Educación, y tenemos una ley que categoriza a los colegios privados. Tenemos un nuevo ministro que va a entrar. Por lo tanto, tenemos un tema en educación que podemos verlo de manera macro. Tenemos el tema de seguridad social que indiscutiblemente, uno, no existe una viabilidad financiera para el tema de pensiones, sea con AFP o sin AFP. Las pensiones no van a ser suficientes en cuanto al monto, porque la tasa de reposición es un 30% y la gente tiene expectativa de que le va a ingresar luego de sus 360 cotizaciones el monto. Dos, no existe un gasto de bolsillo equilibrado y no existe una unidad de atención primaria estable con un protocolo que sea igual para todo el mundo. Pero peor, las unidades de atención primaria no corresponden a la cantidad de farmacias del pueblo. Por lo tanto, no es un tema del Consejo Nacional de Seguridad Social, que tiene la capacidad del veto y uno de los elementos que todos los actores dicen que hay que tratar de regular. Aquí hay tres temas esenciales. El tema de la vivienda. Vamos a esperar poder suplir las viviendas necesarias a través de construcción de 8.000 o 10.000 viviendas por periodo gubernamental. Yo creo que los fondos de pensiones se pueden utilizar, pero no es una regulación de la CIPEN. Tiene que venir amparado de la ley misma porque tiene que crear las condiciones. Entonces yo creo que hay temas que son ejes esenciales de la sociedad dominicana que se tienen que debatir con una visión transversal y clara y propuestas reales. Como esta pueden venir otras más liberales. Pero por además ejemplo. También se necesita voluntad para poder lograr esto. Y dos puntos importantes, planificación e institucionalidad. Y estamos escasos de eso y lo hemos estado por años en nuestro país. Entonces eso hace
que tal vez el acceso a estos servicios básicos y además la igualdad de oportunidades sea cada vez más difícil y el desorden se va creando cada vez mayor. Bueno, también se necesita valor. Y el hecho de que un ciudadano ponga un libro justamente con ese enfoque y que presione sobre la base de que necesitamos pensar a largo plazo, sin el elemento político que subyace en todas las decisiones públicas, pero que no sea electoral la decisión, creo que es parte de ese elemento. Incluso yo voy más lejos en la reflexión en sí. Indiscutiblemente hay temas que tienen que ser meollo de discusión a posterior y puede ser de manera gradual que se realicen. Ahí tú tienes cómo vincular el tema de las cárceles al sistema de seguridad. Eso tiene que estar amparado en ese proyecto de un Ministerio de Justicia. Entonces tú puedes ver una sociedad a largo plazo. Fíjate que Francia tiene un Consejo de Estado y hay escenarios donde tú puedes ir creando la base para poder crear una sociedad a largo plazo. Porque no hacemos nada creando un 5% de crecimiento. Por ejemplo, Cotuí. Cotuí tiene 2 minas y tú vas al hospital de Cotuí y tú tienes 6 mujeres pariendo en una sala. O sea, estamos hablando de que hay una ley que dice que el 5% tiene que llegar a ese municipio para crear las condiciones. Tú tienes un reto ahora de Cámara de Cuentas. Tú tienes un reto ahora de Cámara de Cuentas. Tú que hablas de institucionalidad. Nosotros tenemos que tener órganos constitucionales que tengan el mandato claro, pero personas efectivamente que sean funcionales. Entonces, ese clamor de la ciudadanía responsable es parte de esta propuesta y no tiene que ver con nada con Defensor del Pueblo, como decía Laura. Incluso el libro no se pagó con recursos del defensor, los fondos que se generen se va a entregar a la Liga Dominicana contra el Cáncer, porque también es un esfuerzo de poder demostrar que sí existen dominicanos que están apostando en una República Dominicana, porque yo quiero que Enrique viva aquí, mi hijo. Y ese es mi esfuerzo en cuanto al académico, que es lo que yo me siento. Pablo, sobre políticas públicas para crear empleos, como planteas tú en este libro, ¿cómo hacer que el gobierno o los gobiernos que vengan lleven a la práctica esta política necesaria y sobre todo para los jóvenes? Hay una gran cantidad de profesionales jóvenes que salen de las universidades, pero no pueden entrar porque no hay esos empleos en el Estado, porque ya está sobrepoblada las instituciones del Estado, pero en el sector privado tampoco lo crean. Entonces, ¿cómo empujar esto? Mira, hay varios elementos. Lo primero es que tenemos que dejar de ver el Estado como la fuente del empleo. El Estado tiene que ser regulador y para eso necesita personas cualificadas y calificadas que puedan asumir las funciones que le correspondan. Ahora, el Estado tiene que tener claro cuáles son las áreas de crecimiento económico que va a direccionalizar a largo plazo. Por eso son necesidades de estudio que tú tienes que crear y las becas o las oportunidades tienen que ir ahí. Todo el que quiera estudiar esas áreas que están claramente, y a mí me tocó con la Unión Europea hacer una encuesta nacional de necesidades de capacitación en el 2002 aproximadamente, define ya lo que va a ser el plan de estudio del país. Los que no quieran asumir esas áreas se pagan su carrera. Ahora, dentro del marco institucional, tú tienes un sistema nacional de intermediación de empleo del Ministerio de Trabajo que puede ser rescatado y vinculado al Infotep. Yo creo que hay instituciones que están creadas, lo que ha faltado es justamente posicionarlo para que jueguen su rol. El Infotep tiene condiciones, el Ministerio tiene condiciones, porque incluso cuando Milton Rey Guevara fue ministro de Trabajo, a mí me tocó ser el encargado nacional de intermediación de empleo y se hizo una bolsa de empleo. Ahora, el Estado tiene que definir claramente, aparte del turismo, cuáles son las otras áreas que se va a tener de crecimiento, porque eso tiene que llegar a las universidades para la orientación vocacional. Porque tú tienes que decirle al joven cuáles son las áreas. No es que yo quiera estudiar Derecho o quiera estudiar Administración. Yo puedo tener la vocación de eso, pero también tengo que tener conocimiento del mercado laboral. Y esa parte de la creación de empleo tiene que ir más allá del simple hecho de tener una zona franca que va a crear 200.000 empleos. Esos no son empleos de calidad, son empleos de rápido acceso por un salario mínimo de 16.000 pesos. Tiene que pensar justamente cuáles son esas áreas y ahí está la parte relacionada con el STEM. Pero tiene que tener una cadena de valor. Por eso es importante que dentro del ministerio que se va a crear, entre la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, tiene que haber una unidad de inteligencia que te diga claramente, mira, en los próximos 5 años tú vas a tener 50.000 empleos relacionados ¿con qué? Con microchip. Bueno, pues tú tienes que tener claramente definido en las universidades que se dedican a esa área, esa mano de obra. Porque pasa en Costa Rica, y yo lo pongo de ejemplo.
Cuando llegó Intel en el 97 a Costa Rica, cambió toda su matriz educativa, porque ya Intel como empresa demandaba una serie de elementos que Costa Rica no tenía. Y esa demanda de su matriz educativa cambió a su vez su matriz de demanda de bienes y servicios de la ciudadanía. Aumentó su capacidad de ingreso y eso cambió el perfil de Costa Rica. Pero ellos no se permitieron el error de no tener igualdad y equidad, que es uno de los problemas. Y ahí yo planteo el tema de la justicia social. Pablo, ¿dónde se puede adquirir el libro número 1 y número 2? Cuéntanos del destino de los fondos. Perfecto. Sería encuesta, Dios mediante, que lo tendríamos y además en Amazon lo vamos a tener. Como tú bien dices, van a ser los fondos destinados a la Liga Dominicana contra el Cáncer y tiene una razón real. Tanto mi papá y mi mamá murieron de cáncer, pero mi mamá era secretaria del oncológico. En el caso mío, yo nada más he estudiado con beca. Entonces yo creo que si hay una institución noble en República Dominicana que ha hecho un gran trabajo y sé lo que es sufrir una enfermedad de ese tipo, es la Liga Dominicana contra el Cáncer. Incluso agradecí a doña Yuli que estuvo presente como presidenta de la Liga y es un esfuerzo, como le digo, de doble vía. No solamente es poner temas de peso, aumentar el nivel del debate político, pero también resaltar aquellas acciones ciudadanas que son de éxito, como el caso de la Liga Dominicana contra el Cáncer, y es el esfuerzo del libro como tal. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, pero me gustaría agotar un minuto contigo ya fuera de este libro, porque en el día de hoy viene más... Fuera del ciudadano y al defensor del pueblo. Al defensor del pueblo. Déjame ponerme el pin entonces. Sí. Llega Marcos Rubio a la República Dominicana. ¿Hay algún tipo de expectativa, hay algún tipo de preocupación en el caso de política internacional y que pudiéramos la República Dominicana estar en acecho? Mira, yo creo que dentro de la agenda tenemos que hacer mucho esfuerzo para que los fondos de seguridad vuelvan a Haití. Es normal que se paralicen todos los fondos porque están haciendo una revisión, fruto de la idea de Trump y el equipo que él designó de revisión de los fondos relacionados a todo lo que es fuera de Estados Unidos. Ahora, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de que Estados Unidos entienda que sin registro civil en Haití no puede haber una evolución desde el punto de vista de lo que es el posible Estado que se pueda crear. No existe un Estado, y tú tienes que partir justamente de saber quiénes son los ciudadanos. Entonces, no solamente la seguridad y el registro civil tienen que ser los esfuerzos desde el punto de vista de la política internacional de República Dominicana, sino también concientizar que nosotros cargamos pesado, que República Dominicana ha hecho un esfuerzo superior a lo que puede, que realmente nosotros tenemos un peso no solamente presupuestario, sino desde el punto de vista social y hasta político, desde el punto de vista de lo que pasa en Haití, y que nosotros necesitamos que se estabilice, no por República Dominicana, sino por la región, porque Estados Unidos también está viviendo lo que termina siendo una migración que a todas luces se da por la inestabilidad desde el punto de vista hasta de la seguridad personal que existe en Haití. Y yo que he tenido que viajar tanto a nivel nacional, cuando voy a la frontera veo ese flujo migratorio y real y efectivamente parte de la situación es que son bandas organizadas y esa organización implica trata de personas, armas y drogas y eso nos afecta a nosotros. Por lo tanto, hay 3 líneas de acción que se tienen que tomar desde el punto de vista de la política internacional y en este caso la conversación, tanto del canciller como del presidente con el secretario de Estado en este sentido, creo que irían por esa línea y yo confío ciertamente que podremos poner temas concretos en la mesa para el apoyo en este caso de Estados Unidos. Bueno. Despedimos a Pablo Ulloa, quien es el defensor del pueblo, agradeciéndole su obra, primero que le haya escrito la acción por el bien común y sobre todo las obras de caridad que lleva con las ventas de este libro. Y aprovechar para hacer una invitación a cada uno de los funcionarios públicos y en sentido general para que pudan aprovechar esta obra, adquirirla. Y bueno. Con esto nos vamos a una pausa, retornamos en breve.